A continuación vamos a presentar una ecuación genérica que vamos a utilizar para encontrar un valor equilibrio. Bueno, la constante de concentración se calcula de la siguiente manera. Tenemos que multiplicar las concentraciones de los productos, es decir, concentración de C por concentración de D, y estas elevadas al coeficiente estequiométrico, que sería C, la concentración de D elevado a D. Y todo esto se divide por lo mismo, pero en el lado de los reactivos. Concentración de A elevado a A por concentración de B elevado a B. Y esta es la ecuación genérica para la constante de un equilibrio químico. Y se lo vamos a aplicar a cualquier situación de equilibrio. Bueno, volvamos al ejercicio que teníamos antes. A más B para dar C. En este caso que planteamos antes, la constante de Kc sería igual a la concentración de C elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, dividido para la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico, que también es 1. Así que esta sería la constante de equilibrio de esta reacción que he presentado antes. Bueno, aquí podemos observar que tenemos un ejercicio donde podremos aplicar el principio de Le Chatelier. Como podemos observar, tenemos dos reversibles de velocidad, tanto como al lado derecho como al izquierdo. Bueno, ahora veremos qué pasaría si agregamos el CO2 o dióxido de carbono. Si lo agregamos, ¿qué sucedería? Bueno, claramente aumentaría y lo que pasaría a favorecer los reactivos. También lo podríamos representar de diferentes maneras, como la concentración del equilibrio, la que pasaría a ser el producto, o sea, el dióxido de carbono, o también en términos de presión parcial, la K y P, la cual pasaría a ser igual a la presión parcial del CO2. Luego veremos qué sucede si aumentamos el volumen. Si aumentamos el volumen, podríamos saber que la presión parcial del CO2 es igual al número de moles por RT sobre volumen. Bueno, como el volumen está en el denominador, no afecta en nada y pasa a favorecer los productos. Luego veremos qué sucedería si agregamos argón. El argón, como es un gas inerte, no se asocia con ninguno, por lo cual aumenta la presión total. Y como podemos ver en los antiguos los reactantes anteriores Kc y Kp, podemos ver que el producto es el CO2 y que no cambia, por lo cual, como no hay ningún cambio, permanece igual. Bueno, veremos qué sucede cuando agregamos carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un sólido, por lo que el producto no haría ningún efecto y no existiría ningún cambio. Bueno, al último veremos qué pasaría si agregamos un catalizador. Bueno, si agregamos un catalizador, si hacemos un diagrama de energía, los reactantes y el producto, podemos ver que la velocidad de los reactantes es mayor que el producto, por lo que el producto es menor que, como sabemos, los reactantes. Se podría ver por la altura de las constantes, por las constantes, que el producto es menor que los reactantes, por lo que también pasaría a no afectar en nada y esto igual no cambiaría en nada. En el siguiente ejemplo tenemos si la reacción 2 da para dar B más C es de primer orden. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Como primer literal tenemos: la velocidad de la reacción disminuye al formarse cantidades crecientes de B más C. Entonces tenemos la fórmula de la velocidad, que es igual a la constante por el reactivo. En este caso tenemos de primer orden, que nos da acá en el enunciado. Entonces, para que los productos B y C debe gastarse el reactivo A. Entonces, como conclusión tenemos que como la velocidad es proporcional a la constante, si baja el reactivo, disminuye
la velocidad de la reacción. Como literal B tenemos la ecuación de la velocidad es B es igual al reactivo al cuadrado. En este caso va a ser falso porque eso sería de orden 2 y en el enunciado tenemos de primer orden. También tenemos que la velocidad es igual a la constante de la velocidad por el reactivo. En este ejemplo nos está dando que la constante equivale a 1 y no, en la verdad no sabemos. Como literal C tenemos que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura aumenta la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque la velocidad sí depende de la temperatura. Y aquí podemos equivaler en este ejemplo.